Apreciados alumnos del cuarto curso de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, les doy la bienvenida a una nueva clase virtual correspondiente a la materia de arqueología. Hoy estaremos desarrollando un nuevo tema y se trata sobre creencias y ritos funerarios de los pueblos Mesoamérica. Antes de avanzar, vamos a recordar nuestro tema anterior, que trata sobre principios y particularidades de la investigación arqueológica en las culturas griegas. La cultura griega ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y civilización mesénica, continuando con la notable Grecia clásica. El surgir de la época helenística y por medio de la influencia del Imperio romano y su sucesor, el Imperio bizantino, en la Grecia oriental. El Imperio otomano también tuvo una influencia considerable en la cultura griega, pero es la guerra de independencia griega la que revitaliza a Grecia y propicia el nacimiento de una identidad individual dentro de su polifacética cultura a lo largo de su historia. En la clase de hoy estaremos tratando sobre las creencias y ritos funerarios de los pueblos de Mesoamérica. La muerte es uno de los hechos naturales que desde tiempos inmemorables han intrigado al ser humano. Las razones son muchas. Nadie ha vivido para contarlo. A la muerte siempre la han acompañado distintos rituales que son adoptados según la cultura en tiempos determinados de la historia. Sin duda de gran interés para historiadores, ya que permite entender cómo era vista la muerte en distintas civilizaciones antiguas. Otro de los puntos en común es la creencia del alma y el espíritu, que deja el cuerpo para ir a otro plano más espiritual. Debido a esta razón, el humano es la única especie que entierra a sus difuntos. Origen de los rituales funerarios. Los orígenes de los rituales funerarios se remontan a la época del hombre prehistórico. En muchas excavaciones se han encontrado fosas rudimentarias donde se observan esqueletos acompañados de distintos objetos como vasijas y algunos instrumentos de caza, además las pinturas rupestres que estos impregnaban en paredes rocosas, donde claramente existía un tipo de ritual, donde ya había una creencia de vida después de la muerte, ya que observan la muerte como el paso de la vida terrenal a una espiritual. La religión en Mesoamérica. Los mayas creían en una naturaleza cíclica de la vida, que lo que aparentemente muere simplemente se transforma, y consideraban que la vida humana no era sino una parte más del patrón que veían a su alrededor en la naturaleza. Sentían que la muerte era una progresión natural después de la vida y temían la posibilidad antinatural de que los muertos pudieran regresar a aparecérseles a los vivos. La cultura olmeca es llamada la cultura madre, ya que es reconocida por ser la primera gran cultura asentada en Mesoamérica. Fue politeísta y la primera cultura en el área en crear mitología y ritos alrededor de los difuntos. Los entierros diferían según la casta. Las personas humildes eran sepultadas directamente en la tierra, muchas veces con sus perros sacrificados como única compañía y algunas piedras simbólicas. A los sacerdotes y gobernantes, en cambio, les colocaban cerca de sus restos ofrendas de piedras como el jade, armas talladas con sus nombres y cerámica. La cultura tolteca. Su religión fue panteísta,
adoraban a las fuerzas de la naturaleza, cielo, agua y tierra. El panteísmo es el sistema de creencia de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. Los toltecas tenían un sistema de creencias dualista. Cultura zapoteca. Los primeros zapotecos vivían en asentamientos agrícolas. Adoraban un panteón de dioses encabezados por el dios de la lluvia. Adoraban a sus antepasados y creyendo en un mundo paradisiaco, desarrollaron el culto a los muertos. Creían en el nahualismo, consistente en que los magos oscuros se convertían en animales para hacer maldades en la noche, y la importancia de la adoración de sus antepasados más ilustres. Los zapotecas tienen una gran producción artística relacionada con sus ritos y funerarios. La cultura mexica. Los mexicas, llamados tradicionalmente como aztecas, tenían dos tipos de ritos funerarios, la cremación y el entierro. Los muertos comunes se incineraban, se les envolvía con telas en posición fetal y se les ponía una máscara. Las cenizas se guardaban en una urna y se les ponía un trozo de jade como un símbolo de la vida. El entierro estaba destinado a los altos funcionarios y a los soberanos. Se les vestía lujosamente con joyas y máscaras funerarias. Para finalizar este contenido podemos señalar que los indígenas de Mesoamérica, como casi todos los habitantes prehistóricos del resto del continente, compartían la creencia de la existencia de una identidad anímica en el cuerpo que daba identidad y conciencia al ser humano y que lo abandonaba al morir para ir a una existencia ultraterrena. El registro arqueológico de los pueblos mesoamericanos da testimonio de que en los ritos funerarios de estas civilizaciones era bastante común dejar en la sepultura objetos de uso cotidiano, herramientas del oficio del difunto, joyería, ropas, alimentos, piedras semipreciosas, entre otras cosas para ayudar al difunto en la travesía y estancia en el otro mundo. Apreciados alumnos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Me despido de ustedes animándoles a realizar las actividades propuestas como tarea en la plataforma, como siempre lo han hecho. Hasta pronto.